Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Y una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que el Grupo Energía Bogotá registró una utilidad neta de 702 mil millones de pesos durante el segundo trimestre del 2026, lo que representa un aumento del 15,3% frente a los 609 mil millones de pesos que se registraron en el mismo periodo, pero del año anterior. El resultado se produjo en un trimestre en el que los ingresos operacionales del grupo disminuyeron 12,7% al pasar de un poco más de 2 billones de pesos en el segundo trimestre de 2025 a 1.789 mil millones en este igual periodo de 2026. La compañía atribuyó parte de esta reducción a la apreciación del peso colombiano frente al dólar y a menores volúmenes transportados por TGI. El resultado operacional alcanzó 556 mil millones de pesos, con un incremento de 0,7% frente al segundo trimestre del 2025, mientras que el EBITDA consolidado ajustado se ubicó en 813 mil millones de pesos, una reducción del 24% de manera interanual. La caída del EBITDA ajustado estuvo relacionada principalmente con una menor contribución de las compañías controladoras y con la ausencia de dividendos decretados por compañías no controladoras en este caso, durante el trimestre de este año. Básicamente, también ahí cabe resaltar que los dividendos fueron incorporados como un indicador también en la compañía. Con esta información les cuento que hasta ahora ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Iniciamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que mide a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación levemente positiva, por el orden del 0,12%, ahí ya vemos que se actualizó y pasó a ser del 0,43%, ya digamos que amplió un poco esas ganancias, y ya se ubica en niveles de 2.442 puntos, importante nivel de fortaleza que está alcanzando, básicamente nuevamente esos niveles no vistos desde finales del presente junio, estamos hablando aproximadamente de las últimas 7 semanas y pues importante entonces ese nivel de fortaleza del principal indicador. Ahora vamos a revisar cuáles son básicamente las acciones que justifican ese comportamiento en verde inicialmente y tenemos que la acción del Grupo Argos es la que más avanza con un 2,10%, se ubica en 20.380 pesos, es importante que la acción del Grupo Argos en su acción ordinaria ya nuevamente está en niveles de 20.000 pesos por títulos. El título o la acción que le sigue en este caso es la del preferencial del Grupo Sura, que avanza 1,37% hasta los 47.400 pesos por acción y cierra el top 3 de las que más suben, la acción ordinaria de Cementos Argos, que avanza 1,28% hasta los 11.080 pesos por acción. Hay los tres títulos que más ganan, pero también hay comportamientos positivos en las acciones ordinaria y preferencial del Grupo Cibes, la acción ordinaria del Grupo Bolívar, en la preferencial de Corfi Colombiana y en la acción ordinaria del Grupo Sura, para un total de 8, que son las que básicamente de momento justifican el movimiento al alza del MSCI Colcap. Revisamos también las de comportamiento negativo y tenemos que la acción ordinaria de Corfi Colombiana es la que más se devuelve con un 2,12%, se ubica parcialmente en 20.300 pesos por acción. Le sigue la preferencial del Grupo Argos, que pierde 1,81% en este caso, hasta los 15.160 pesos. Y tercera, la acción de ISA Interconexión Eléctrica, que pierde 1,43% y de esta manera se ubica en 29.040 pesos por acción. También vemos comportamientos positivos, o en este caso negativos, de la acción de mineros, de Back Holding Internacional y Grupo Energía Bogotá, básicamente tras los resultados que les estábamos contando hace algunos instantes. De momento, entonces, comportamiento positivo y variación al alza para el MSCI Colcap en niveles de 2.440 puntos. Y pasamos entonces a revisar la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Recordemos, como siempre lo hacemos, a través del IPSA, que es el índice de precios selectivo de acciones, básicamente de referencia internacional para esta bolsa del sur del continente, que también hace parte de la integración NUAM. En este caso, este IPSA está avanzando, vamos a observar a modo general cómo lo está haciendo, y en este caso gana un 0,23% hasta los 11.025 puntos. Recordemos que en la sesión anterior no pudo mantener esos niveles de 11.000, que básicamente, como les hemos contado acá,
viene a ser ese nivel clave, esa resistencia o ese soporte, dependiendo cómo opere, si al alza o a la baja, pero en la jornada anterior no logró sostenerlo. Ya con este avance del 0,23%, pues ya nuevamente entonces se ubica por encima levemente de este nivel de 11.000. Ahí lo vemos en 11.026 puntos, pero ahí cabe señalar el punto máximo que ha sido la sesión, que son los 11.088 puntos sobre las 9:25 de la mañana, esto hora de Santiago de Chile. Vamos a revisar cuáles son básicamente las acciones que justifican ese comportamiento al alza que está presentando el IPSA, y tenemos que la que más avanza de momento es la acción de Vapores con un 3,56%, le sigue Banco Crédito de Inversiones con un 3% y Banco Santander con un 2,20%, pero también hay comportamientos positivos en Copec, Salfacor, CMPC, Parque Arauco, ILC, Sencomols, Sociedad Química Minera de la clase B, Latam, Aguas Andinas, básicamente acciones que tienen bastante ponderación dentro del índice y pues que digamos logran que se estabilice en esos niveles de positividad que estábamos viendo. Ahora vamos a revisar las que más bajan y tenemos que Colbún se devuelve 2,11%, es la que más pierde. Le sigue Engie Energía Chile que cae 1,84% e Itaú Chile que pierde 1,82%. También comportamientos negativos, por ejemplo en Mall Plaza, Banco de Chile, Embotelladora Andina de la clase B, en el Latinoamérica, Falabella, IAM, en el Chile, Central de Cerveceras Unidas o Compañía de Cerveceras Unidas mejor, y Quiñenco para pues varias acciones también que están operando con un comportamiento negativo, pero pues de momento tienen más contrapeso las que operan al alza y de ahí el comportamiento positivo que muestra el IPSA. Pasamos entonces a abordar la tercera de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que siempre revisamos a través del MSCI NUAM Perú General, que es el índice de referencia internacional para este mercado limeño. Aquí tenemos entonces una variación negativa. Esto diferente a lo que pasa en este caso con Colombia y Santiago de Chile. Aquí hay una pérdida del 1,21% en este principal indicador peruano y ya con este comportamiento se ubica entonces en 58.104 puntos. Esto frente a un cierre anterior de 58.814 unidades. Revisamos también el MSCI NUAM Perú Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que también tiene un comportamiento negativo. Pierde 0,72% y de esta manera se ubica en 1.534 puntos frente a un cierre anterior de 1.545 unidades. Ahí básicamente, ya habiendo revisado Colombia, Santiago de Chile y Lima, pues podemos revisar cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que en su mayoría pues reúne las acciones más importantes de los tres mercados, digamos de manera integrada, mide ese comportamiento y también de momento se tiñe de rojo. Pierde un 0,37% y se ubica entonces en 1.923 puntos en este arranque de la sesión, pero pues digamos que a manera particular y a manera general tenemos comportamientos positivos en Colombia y Santiago de Chile y un comportamiento negativo por encima del 1% en la Bolsa de Lima para un comportamiento general o un comportamiento mixto en lo que hace parte de esta integración NUAM. Precisamente hablando del mercado peruano, les cuento que Empresas Copec reportó una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de 440 millones de dólares durante el segundo trimestre del 2026, un aumento del 92,6% frente a los 228,4 millones registrados en el mismo periodo del año 2025. Los ingresos trimestrales alcanzaron los 9.246 millones de dólares con un incremento del 28,8%, mientras que el resultado operacional avanzó un 47,9% hasta los 556,2 millones de dólares en el primer semestre. La utilidad atribuible a los propietarios de la controladora sumó 711,9 millones de dólares, un 63% más que un año antes. Los ingresos acumulados llegaron a 17.097 millones de dólares con un crecimiento del 17,2% y el resultado operacional alcanzó 1.058 millones de dólares. El EBITDA consolidado, por su parte, aumentó 400 millones de dólares hasta los 1.889 millones que básicamente reportó la compañía. Ahora, básicamente, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, precisamente aprovechando que estamos hablando de temas regionales. En este caso, un dólar a nivel nacional que digamos ha mantenido la tendencia de las últimas sesiones, que es la operación a la baja, es decir, debilidad de dólar o fortaleza del peso colombiano. Aquí básicamente iniciamos la sesión del viernes con un nivel de
3.113 pesos con 50 centavos, un poco más de 5 pesos, en este caso con 50 centavos de caída inicialmente, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.119 pesos. Sin embargo, pues ya vemos que incluso ya, como bien lo arroja la gráfica, la operación ya está por debajo incluso de su valor de apertura, y en este caso tenemos una cotización actual de 3.111 pesos con 25 centavos. En promedio, la divisa se negocia en 3.114 pesos con 33 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este viernes es de 3.127 pesos con 51 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado o se ha movido entre un mínimo de 3.111 pesos y un máximo de 3.121 pesos con 74 centavos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos digamos, un volumen un poco alto en cuanto al monto, ya que se han transado a esta altura menos de una hora de operaciones, 224 millones de dólares en un total de 161 operaciones. El volumen de operaciones pues bastante normal, pero el monto sí está un poco, digamos, superior a lo que observamos siempre a esta altura en este espacio. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es viernes 14 de agosto del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con un resumen y análisis de mercado. El tema más importante para los mercados hoy será la publicación de las ventas minoristas de Estados Unidos y los indicadores de confianza al consumidor de la Universidad de Michigan. Estos datos ayudarán a determinar si la economía norteamericana continúa mostrando fortaleza suficiente para mantener una política monetaria relativamente restrictiva por parte de la Reserva Federal. Por el lado internacional, el dólar a nivel global se mantiene relativamente estable. El índice de XY opera en 99.72 puntos después de haber cerrado ayer 100.08, mostrando una ligera corrección, pero permaneciendo cerca de niveles importantes psicológicamente. Esto indica que el mercado continúa evaluando la evolución de la inflación y el crecimiento económico en Estados Unidos antes de tomar posiciones más agresivas. En materias primas, el petróleo continúa fortalecido, la referencia obrero opera alrededor de $88 por barril. Las monedas fuertes muestran un comportamiento mixto, el euro recupera algo de terreno y se negocia alrededor de 1.1536, la libra en 1.3494 y el yen en 159.30. Por el lado de Latinoamérica, el peso mexicano continúa fuerte y opera en 17.0530. En la jornada de ayer, el dólar en Colombia presentó una fluctuación moderada de 21 pesos entre 3.116 y 3.137. Abrió la jornada en 3.126,51 y cerró 7 pesos abajo en 3.119. Se negociaron 1.096 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.127,51, donde subió 4 pesos con 23 centavos con respecto a la TRM de ayer. Para tener presente, el dólar acumula una caída superior a 700 pesos desde mediados de mayo, cuando se visitó el 3.820, donde seguimos observando una de las valorizaciones más importantes del peso en los últimos años. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.129, 3.137 y 3.150, como soportes 3.116, 3.105 y la figura de 3.100. En conclusión, para hoy es que el peso colombiano continúa siendo una de las monedas más fuertes de la región. Sin embargo, la volatilidad podría presentarse después de la publicación de datos de consumo personal en Estados Unidos. Si los resultados superan las expectativas, podríamos observar un fortalecimiento temporal del dólar a nivel global. Por el contrario, cifras débiles podrían seguir favoreciendo el comportamiento del peso colombiano y acercar nuevamente al mercado a la zona de los 3.100 pesos. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente fin de semana. Y ahora vamos con el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, por ejemplo, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés, por nombrar algunos de los más relevantes. En este caso, el dólar a nivel internacional pues viene reaccionando a la baja un poco, si se quiere, pero con algo de estabilidad, con respecto a datos de inflación que ya hemos referenciado, que se conocieron, el IPC y el IPP durante la jornada del miércoles y jueves respectivamente, y esta mañana un dato de ventas minoristas que salió por debajo de las expectativas del mercado, ya que pues, se esperaba un incremento de manera mensual en lo que respecta a julio, pues básicamente el 0,1% era algo leve.
Sin embargo, el dato oficial arrojó que las ventas minoristas en territorio estadounidense se contrajeron 0,6% en lo que respecta al séptimo mes del año. Sin embargo, de manera anual, pues están creciendo por encima del 5%. Pero pues el mercado está tomando ese dato mensual pues de manera negativa básicamente, y en este caso un dólar que pierde fuerza frente a sus principales pares. Acá un DXY que está cayendo 0,44% y parcialmente se ubica en 99,52 puntos, básicamente niveles que hemos registrado casi que durante las últimas 2 semanas, pero pues ya un poco más alejado de lo que podría ser el nivel clave de los 100 puntos que básicamente arrojó niveles de fortaleza bastante interesantes para la moneda estadounidense. Ahora bien, pues ya habiendo cómo se comporta este dólar en el plano internacional, revisemos entonces en este sentido cómo se comporta en este caso Wall Street ya arrancando operaciones en la primera economía del mundo. Vamos a empezar entonces con el promedio industrial, es el Dow Jones, que recordemos es uno de los más grandes dentro de este mercado y que también pues ha tenido comportamientos interesantes, llegando a máximos históricos por encima de 54.000, pero pues también un retroceso interesante o importante durante la sesión anterior. En este caso, este Dow Jones, también reaccionando obviamente a todo el tema geopolítico, macroeconómico y demás, pues de momento pierde 0,18% y se ubica en 53.745 puntos. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense, que aquí tiene un leve avance del 0,07% y parcialmente se ubica en 7.804 puntos, un Standard & Poor's que durante la jornada anterior alcanzó nuevos máximos históricos y por primera vez, como lo vamos a referenciar, pues superó los niveles de 7.800 unidades. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, recordemos indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico, es decir, que reacciona a factores geopolíticos, macroeconómicos y también todo lo que tenga que ver directamente con la inteligencia artificial, y que en este caso también tiene una leve alza del 0,15% hasta los 30.129 puntos. Ahí, digamos, este Nasdaq ya consolidado en niveles de 30.000, tal como lo observamos en la sesión anterior. Y pues básicamente en relación a este tema, les cuento que el Standard & Poor's 500 marcó el jueves un nuevo máximo intradía de 7.816 puntos y también cerró en récord. Los sectores de tecnología y servicios de comunicaciones subieron cerca de 1% cada uno. Los resultados empresariales continúan respaldando al mercado. Más del 90% de las compañías del Standard & Poor's 500 ya reportaron sus cifras del segundo trimestre y el crecimiento de las ganancias se ubica en alrededor del 50% interanual. El Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Composite se encaminan a su tercera semana consecutiva de ganancias, con avances semanales del 0,5% y 0,4% respectivamente. El Dow Jones, en cambio, acumula una caída del 0,4% en lo que respecta a la presente semana. En Europa, el Stoxx 600 operaba cerca de una línea plana, mientras el DAX alemán subía un 0,6%. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio avanzó un 0,59% y el Kospi surcoreano ganó 2,42%, mientras que el Standard & Poor's ASX 200 australiano cayó un 0,80%. Ahí lo que sucede en materia bursátil y también lo que pasaba en Asia y en Europa. En materia internacional les cuento que un dispositivo localizador, un reloj mejorado que detecta problemas respiratorios y nuevas capacidades de inteligencia artificial en los teléfonos inteligentes, Google dio básicamente a conocerlo en uno de sus nuevos lanzamientos. Google lanzó el miércoles el Pixel Tag, un dispositivo rastreador que busca competir con el AirTag de Apple, que está en el mercado desde 2021. El dispositivo, que costará $29,99 en Estados Unidos, puede conectarse a dispositivos Android y ser usado para localizar objetos como una cartera o el equipaje. El gigante tecnológico también presentó el Pixel Watch 5, con funciones que incluyen controlar el número de paradas de metro que faltan hasta el destino y pausar un audiolibro o podcast en el momento exacto en que el oyente se queda dormido. También hubo cambios para los teléfonos. El nuevo Pixel 11 incorpora los avances de inteligencia artificial de Google Gemini. Por ejemplo, puede responder automáticamente a un mensaje de texto que pregunte a qué hora llega tu vuelo o hacer una reserva en un restaurante a partir de una conversación. Los dispositivos estarán disponibles en tiendas a partir del 20 de agosto. En la región, Estados Unidos planea atacar en tierra a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales, contra presuntas embarcaciones
para el contrabando de drogas. Esto lo dijo en Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asistió el jueves a ejercicios militares multinacionales en Panamá que reunieron a fuerzas de unos 20 países en medio de los esfuerzos de Washington por reforzar la lucha contra el narcotráfico en América Latina y la seguridad del Canal de Panamá. Durante la demostración, helicópteros y embarcaciones militares participaron en maniobras de interdicción marítima frente a las costas panameñas. Según el mando sur estadounidense, el ejercicio busca fortalecer la cooperación regional para proteger una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo. Su tenacidad inquebrantable y determinación han fortalecido nuestra capacidad colectiva para llevar a cabo operaciones multinacionales y de todos los dominios en defensa del Canal de Panamá. La visita de Hegseth coincide con una ofensiva más amplia de Washington contra los cárteles de la droga en la región. El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos planea desarrollar operaciones antidrogas en tierra, similares a las que ya realiza contra presuntas embarcaciones de narcotráfico del Caribe y en el Pacífico Oriental. Según Washington, esa campaña, iniciada en septiembre pasado, ha dejado al menos 215 muertos. Mientras las fuerzas participantes simulan la interceptación y captura de sospechosos en el mar, Estados Unidos impulsa una coalición de 19 países para ampliar la presión sobre organizaciones criminales que considera una amenaza para la región. La visita también refleja el renovado interés estratégico de Washington por el Canal de Panamá, una infraestructura clave para el comercio mundial y cuya seguridad, según el mando estadounidense, requiere cooperación internacional. Proteger su neutralidad y operación continua no es responsabilidad de una sola nación, es una carga compartida por todas las banderas aquí representadas hoy. En paralelo, Hegseth aseguró que Washington trabaja con aliados como Colombia y Ecuador para extender esas capacidades operativas y llevar la lucha contra los grupos del narcotráfico también al territorio continental. Y continuando con más información aquí en primera página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro caen mientras Wall Street básicamente asimila aún más datos sobre la inflación en Estados Unidos. Recordemos IPC e IPP. En el caso del índice de precios del productor, que mide lo que los mayoristas pagan por las materias primas, se mantuvo sin cambios en julio con respecto al mes anterior. Los economistas encuestados por el Dow Jones esperaban un aumento del 0,2%. La publicación del jueves se produce tras una lectura moderada de la inflación al consumidor, con el índice de precios al consumidor, el IPC, en línea con las expectativas de los economistas. Los operadores analizan ambos informes en busca de pistas sobre si la Reserva Federal subirá la tasa el próximo mes o mantendrá su política monetaria sin cambios. Actualmente los futuros de fondos federales apuestan a que el Banco Central mantendrá las tasas sin cambios en lo que respecta al próximo mes, con una probabilidad aproximada del 65%, esto de acuerdo con la herramienta FedWatch. Con este panorama principalmente macroeconómico, básicamente que ha sido la referencia, inflación y ahora ventas minoristas, pues revisamos cómo se comporta a esta altura la deuda pública estadounidense y tenemos que ahora gana levemente en tasa un punto básico y llega a un nivel del 4,66%, ya ahí se actualiza, incluso ya alcanza a subir 2 puntos básicos a esta altura. Recordemos que en este mercado siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, pues cae el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar con este comportamiento de una ligera desvalorización de este bono de referencia a 10 años, que es bastante importante en la economía estadounidense. Recordemos que es el referente del endeudamiento para el gobierno estadounidense, para la administración Trump, pero también importante para los créditos hipotecarios y las tarjetas de crédito en la primera economía del mundo. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo apenas varían este viernes después de que Estados Unidos dijera que su bloqueo naval de los puertos iraníes podría continuar indefinidamente, reavivando la preocupación por los flujos de energía a través del crítico estrecho de Hormuz. En ese sentido, ambos índices de referencia cayeron un 2% en la sesión anterior del jueves, pero siguen encaminados a registrar subidas semanales de alrededor del 4% tras un repunte sostenido. Las subidas del viernes se producen tras las advertencias del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent en una entrevista con Newsmax sobre las medidas destinadas al aislamiento económico de Irán. Esto medidas que nunca se han visto. Las declaraciones de Bessent se producen después de que el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth dijera a los periodistas que las fuerzas estadounidenses podrían mantener un bloqueo indefinido de los puertos iraníes.
Estas advertencias se producen después de que los Emiratos Árabes Unidos anunciaran por la noche que Irán atacó 2 buques de la compañía petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company que transitaban por el estrecho. Con ese contexto, como ha sido la tendencia desde el pasado 28 de febrero, cuando estalló el conflicto, pues vamos a revisar cómo se comportan estas referencias del petróleo a nivel internacional, comenzando por el Brent, que recordemos es el de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. En este caso tenemos un leve retroceso del orden del 0,15% y parcialmente entonces se ubica en $86,94 por barril. Ahí tenemos entonces una ganancia semanal, como bien lo advertíamos, de un poco más del 4% de confirmarse el comportamiento a la baja que tenemos actualmente. Incluso pues se está reduciendo en tiempo real. Era el 0,21% y ya está por el orden del 0,10% más cerca a la línea plana. En este caso también revisamos el petróleo de referencia estadounidense, el WTI, el West Texas Intermediate, que tiene un comportamiento bastante similar. Se devuelve en este caso 0,22% y parcialmente se ubica en $81.07. Ahí ambos petróleos perdiendo alrededor del 0,20%, pero básicamente terminarán la semana con ganancias a menos de que suceda algo extraordinario durante las próximas horas. Ahí tenemos entonces esto es lo que pasa con el mercado petrolero y les cuento que Israel envió tropas a un pueblo de Cisjordania ocupada, donde un grupo de colonos asediaron casas palestinas, lo cual llevó al embajador de Estados Unidos a denunciar un acto de terrorismo en una declaración de tono inusualmente elevado. Israel envió tropas el jueves a un pueblo de Cisjordania ocupada, donde un grupo de colonos asediaron casas palestinas, lo cual llevó al embajador de Estados Unidos a denunciar un acto de terrorismo en una declaración de tono inusualmente elevado. Desde el domingo, colonos israelíes mantienen cercadas varias viviendas palestinas en Qusra, cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967. Entre las propiedades afectadas figura la de un ciudadano estadounidense. Los residentes aseguran que han quedado aislados y sin acceso a alimentos ni a otros suministros básicos. El ejército israelí desplegó tropas en la región para proteger a los habitantes y mantener la seguridad, según un comunicado. Las cámaras de la AFP captaron a soldados patrullando por las calles. Según el embajador estadounidense Mike Huckabee, Israel actuó a petición de Estados Unidos, su principal aliado, a pesar de los desacuerdos que sus dirigentes Donald Trump y Benjamin Netanyahu han exhibido en los últimos meses, especialmente sobre la propuesta estadounidense para la Franja de Gaza. Poco después de las declaraciones del embajador estadounidense, varios dirigentes israelíes, incluido el ministro de Defensa Israel Katz, acudieron al asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, que fue reinaugurado el jueves. Nosotros como gobierno vamos a reconocer todas estas granjas. Por cierto, solo en términos de cantidades, si no me equivoco, en comparación con los 200 kilómetros cuadrados que tenía el asentamiento, con esta incorporación son 1.200 kilómetros cuadrados. Ganim fue uno de 4 asentamientos desmantelados en 2005, sin embargo 3 de ellos han sido reconstruidos bajo el actual gobierno de Netanyahu, en un contexto de aceleración de la expansión de las colonias israelíes y de legalización de puestos avanzados levantados sin autorización oficial. Actualmente más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional, en un territorio habitado por cerca de 3 millones de palestinos. La ONU pidió a Israel que respete las obligaciones que les incumben en virtud del derecho de ocupación, a fin de garantizar la seguridad de la población palestina local. 9:10 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.